Buenos días, licenciado y compañeros. A continuación, mi grupo explicará sobre el proyecto socioformativo. Jurisdicción. La jurisdicción es el poder que tienen los jueces de resolver los conflictos dentro de sus competencias. Significa que no todos los jueces pueden juzgar todo. Es decir, el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado será limitado por las leyes de competencia funcional y territorial. Las leyes dictarán qué juez tiene potestad sobre determinada jurisdicción. Se podrá juzgar un conflicto o delito dependiendo del territorio donde se haya cometido el delito. Un sistema normativo es un conjunto de normas, reglas y principios enlazados entre sí. Estas normas rigen la conducta del hombre en la sociedad. Mencionamos los sistemas jurídicos. Monismo jurídico se refiere que debe haber un y solo un sistema jurídico centralizado y jerarquizado en cada estado para proteger los principios de unidad, igualdad, legalidad y seguridad jurídica. Pluralismo jurídico
es cuando se reconoce más de un sistema jurídico que coexiste en un solo estado. Esto es el resultado de un derecho apegado a la realidad, en la que existen comunidades y culturas que deben considerarse con el mismo respeto y reconocimiento. Bolivia es considerada un país pluralista, debido a que el órgano judicial organiza la justicia a través de 4 jurisdicciones: jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, jurisdicción especializada, jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de igualdad, publicidad, honestidad, legalidad, etc. La jurisdicción ordinaria no reconoce personas con poder o privilegios. En los casos jurídicos llevados en los tribunales, la jurisdicción ordinaria se encargará de resolver casos civiles y penales a través de normas judiciales, las cuales se encargarán de sancionar las faltas que rehacen los ciudadanos. Como ejemplo, en caso de un hombre no pague correspondientemente las pensiones de sus hijos, la mujer o expareja puede demandar por la inasistencia de recursos para el desarrollo del hijo o hija, y la ley se encargará de hacer cumplir con los pagos debidos, o bien subastar sus bienes para cumplir con el pago correspondiente. Jurisdicción agroambiental. Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sea de competencia de autoridad administrativa. Ejemplo, la ley define casos de la silvicultura prohibiendo a la población la lata de árboles, de tal manera que protege nuestros bosques y áreas forestales. Jurisdicción especializada. Son todas aquellas jurisdicciones que pueden surgir eventualmente y que requieran de una reglamentación especial, que se realizará en un momento mediante una ley. Ejemplo, se tiene al Tribunal Supremo de Justicia Militar, estimulado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Dicha jurisdicción no debe perjudicar a las demás jurisdicciones y también cuenta con códigos, delitos y doctrinas propias. Jurisdicción indígena originaria y campesina. En el Convenio 269 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en sus artículos 8 y 9 especificó que deben tomarse en cuenta las costumbres y los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas originarios. Además, deberán respetarse a los que los pueblos recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos en su jurisdicción territorial. En la Declaración de las Naciones Unidas, en su artículo 5, menciona: los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria y campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo del Estado. El Estado promoverá y fortalecerá
el sistema administrativo de la justicia indígena, originaria y campesina. La jurisdicción indígena originaria campesina tiene tres ámbitos fundamentales. Ámbito personal. Solo los miembros de la comunidad o pueblo tienen derecho a la justicia indígena originaria campesino. Ámbito material. El Estado reconoce las normas, tradiciones y costumbres y su libre determinación de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ámbito territorial. Esto ocurre cuando ciertos conflictos suceden dentro de una comunidad. Estos se encargan de sancionar dichos sucesos siempre y cuando ocurran dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina. Los pueblos indígenas originarios tienen sus propias normas y sanciones. Estas varían según sus tradiciones y costumbres. El derecho procesal penal en el Tahuantinsuyo. Algunas de las características que realizaba el Estado incaico era el juzgamiento. Debemos empezar mencionando que una de las funciones que tuvo el Sapa Inca fue la de juez. Él era la máxima autoridad. Sin embargo, él no fue el único que tenía la capacidad de juzgar, pues los curacas y los totricoc también estaban posibilitados de hacerlo dentro de sus límites de competencia. Sin embargo, el Inca era la suprema autoridad, de tal manera que era quien tomaba las decisiones y tenía la última palabra. Algunos de los criterios de penalidad en el sistema incaico fueron los siguientes. Si se mata, el autor debe ser condenado a la pena de muerte. La muerte de otro con causa justa debe ser permitida. El castigo para quien mate con justificación debe ser ligero y a criterio del Inca. El que provoque una pelea y cause la muerte de su oponente debe tener como pena máxima la de la muerte y como mínima el destierro, y aquel que cometa adulterio debe ser condenado a muerte. Normas indígenas originarias campesinas. Las normas comunales en esencia son un conjunto de comportamientos que los comunarios asumen como usos de costumbres. En muchos casos solo mantienen en la memoria colectiva y se transmiten de generación en generación, pero también en los últimos años han sido fortalecidos a través de normas escritas y de las comunidades. Por lo general, le asientan en sus libros del sindicato. Y son aquellas que no están escritas en una ley o código. Estas normas son propias de sus costumbres y tradiciones y son de cumplimiento obligatoria para los habitantes de una comunidad o pueblo. Por lo tanto, podemos mencionar que las normas varían dependiendo de la comunidad o región a las que éstas pertenecen. Una de las normas varía en las distintas comunidades, tiene como fin o propósito del derecho a la igualdad. El respeto de la igualdad para todos los habitantes de las comunidades. Cabe mencionar que a nivel general en todas las comunidades se respeta el derecho de la vida y están en contra de los linchamientos a las personas que cometen actos indebidos. Toda sanción es necesaria. Linchamiento a las personas que cometen actos indebidos. Toda sanción es analizado criterio a las autoridades de cada comunidad, los cuales decidirán la sanción correspondiente según la magnitud del delito cometido. Bueno, eso sería todo, licenciado. Muchas gracias por su atención.